Libres al Sol, podcast de filosofía y educación. Enseñar en la cárcel. Segundo audio. La ley de educación vigente al momento en que estoy grabando esto, la 26.206 del año 2006, agregó un apartado, un título que es la educación en contextos de encierro, y después cierta reglamentación que se hizo muy posteriormente, creo que por el 2014 o 2013, generó que para aquellos presos que asistían regularmente a clase, que tenían calificaciones, obtenía ciertos beneficios hacia la libertad. O sea, era considerado eso, era considerado legalmente. Esto subió las posibilidades de que muchos presos se acercaran a la escuela porque les brindaba una puerta más. Estamos hablando de algo ínfimo, ¿no? Estamos hablando de entre penas a veces de 7, 8 años, que a veces el asistir a la escuela podía acercar algunos meses a la salida de libertad condicional, por ejemplo. Pero sin embargo no dejaba de ser significativo. En lo personal, yo siempre, cuando me preguntaban dentro de la cárcel para qué daba clases ahí, yo decía para que la gente pueda salir en libertad. Yo creo que literalmente uno da clase para que la gente sea libre, adentro y fuera de la cárcel. Y dentro de la cárcel se hace increíblemente literal esto. Uno da clase para que la gente pueda salir en libertad. Hay una cuestión que atenta contra la regularidad de las clases, que son los traslados. Es toda una temática. Alguna vez con un alumno con el que hacíamos algunos talleres de música, él componía unos blues y recuerdo que cuando él cantaba siempre tocaba el tema recurrente del camión de traslado, y yo me daba cuenta que la gente lo escuchaba con mucha atención cuando él improvisaba sobre el camión del traslado, el olor a gasoil, el estar atado contra el piso, un montón de circunstancias que yo desconocía y que me di cuenta poco a poco que constituían casi un nudo central del dolor del preso en la cárcel. El traslado es una forma de opresión bastante intensa. Es siempre una amenaza. El traslado hace que uno llegue a un lugar desconocido y generalmente para hacer su lugar tenga que pelear. Se puede encontrar con gente con la que uno tuvo problemas tanto en la calle o en otro penal. O sea, rompe la tranquilidad que se había logrado, la estabilidad que se había logrado en una unidad penal. Por eso es siempre una amenaza. A veces expresamente se traslada a alguien para ponerlo en un lugar de riesgo. Y el traslado mismo es un momento bastante oscuro, porque se traslada en un camión cerrado, con esposas generalmente al piso, sentado en el suelo. Si el traslado es largo, dentro de provincia de Buenos Aires, alguien lo pueden llegar a trasladar 700 kilómetros, 800 kilómetros, y puede ser que sean muy pocas las paradas como para ir al baño. Era un tema bastante especial. Los traslados hacen que la gente tenga que interrumpir sus regularidades escolares. Se añade después a este inconveniente el hecho de que muchas veces las escuelas, al no saber que fue trasladado el preso, porque eso lo decide el juez, da la aprobación al servicio penitenciario porque no ve ningún inconveniente, y lo subió al camión y lo llevó. Entonces de pronto uno tuvo a un alumno en clase un martes y de pronto ese jueves ya no viene y nadie se había enterado bien. No hay una comunicación fluida, un sistema cruzado que haga que la escuela se entere rápidamente que fue trasladado, a dónde fue trasladado y que tome contacto con esa otra escuela de la otra unidad penal. Son de alguna forma instituciones paralelas, tienen autonomía, pero justamente a veces esa autonomía también genera dificultades de sincronías. Sucede entonces de que muchos alumnos, a veces al no hacerse con los papeles que acreditan que él había cursado tal o cual año, tal o cual materia, de pronto ese año lo perdió. Que se desaliente bastante a los alumnos para seguir, y los que siguen son porque realmente tienen entonces mucha intención de poder terminar sus estudios. Entre los que terminan los estudios hay siempre un crecimiento de la autoestima, hay una ilusión de poder entonces dedicarse a otra cosa. Nadie está tan feliz de ser un delincuente.
Es más, estamos hablando desde la cárcel, y la cárcel es el primer espacio donde se está mostrando de que ese trabajo, digamos, que fue el delito, no funcionó bien. Y señal de ese fracaso ha sido el encarcelamiento. Entonces, siempre genera una ilusión de algo mejor. Ilusión que después normalmente es frustrada. O sea, alguien que termina la secundaria no tiene muchas posibilidades, y mucho menos cuando le hacen una averiguación de antecedentes y no lo toman en ningún trabajo. Así todo, es mucho mejor la situación de los que terminan la secundaria en orden a la reincidencia, o sea, a volver a entrar otra vez por otro delito, que los que no terminan la escuela. Y después es cierto que aquellos que pueden acceder a un estudio terciario o universitario son muy pocas las instancias que ofrecen dentro de la unidad penal alguna instancia terciaria, o que permiten que salga el preso con custodia para acceder a clases, lo cual es muy difícil ya. Pero si ese alumno en su continuidad pedagógica termina el terciario, ahí la reincidencia baja abruptamente. O sea, la reincidencia entre los presos comunes gira entre el 70 y el 90%. O sea que es una calecita. Alguien que entra tiene 8 posibilidades contra 10 de volver otra vez a caer preso. Y entre los que han terminado estudios terciarios, una de las últimas estadísticas que se había elaborado, bastante vieja por cierto, mostraba que solo el 3% habían reincidido después de haber terminado y tener un título terciario o universitario. Hablando ya de la experiencia más personal, docente, digamos, mi propia experiencia como educador, es maravilloso. Es muy duro. Renuncié a las horas en la cárcel porque era muy agotador. Ya estoy bastante grande. Pienso volver a realizar algunos talleres, quizá un taller de literario, un taller de poesía que había sostenido mientras daba clases y que me gustaría retomar, ya no siendo plantel de la escuela. Pero la experiencia fue interesantísima y muy positiva. La recepción es muy buena, quizá porque uno justamente está ahí en un contexto increíblemente árido. Entonces, en medio del desierto, un vaso de agua tiene un valor impresionante. Yo nunca creí que fuera maravilloso lo que ofrecía, y era exactamente lo mismo que ofrecía también en otras instancias fuera de la cárcel. Pero sin embargo hay una receptividad, una capacidad de introspección en alguien que está preso, una cierta apertura a la lectura, que hace que la experiencia en el aula sea muy interesante. Hay muchas expresiones de cómo ser docente en la cárcel. Yo he visto a mucha gente superar la inquietud que inevitablemente genera estar en un lugar de encierro y que siempre comporta cierta cuestión de inseguridad. O sea, es un lugar donde puede haber hechos violentos. Son muy esporádicos, yo nunca viví ninguno, pero sin embargo la forma a veces de resolverlo es muy particular. Hay muchos docentes que se tumberizan, ¿no? Les llamábamos nosotros ahí. O sea, van adoptando poco a poco un lenguaje cada vez más carcelario y se van mimetizando un poco hacia esos espacios de marginalidad carcelaria. No es muy bien recibido por los presos. Justamente una de las cosas más interesantes que tiene la escuela en la cárcel es que ofrece un espacio diferente, y donde se puede bajar un poco más la guardia. No hay que estar siempre en el gran universo de la desconfianza. Yo cuando definía la cárcel, trabajando dentro de ella, decía que la cárcel son 4 paredes y una desconfianza dentro. O sea, si hay algo que permanentemente palpita, es la desconfianza. Y la confianza es quizás una de las condiciones fundamentales para el acto pedagógico. Nadie puede aprender y nadie puede enseñar si no hay un clima de confianza. Una confianza que siempre es una construcción social, que no viene enlatada, que no se puede comprar, que no se puede instaurar legalmente. Es algo que se construye. Entonces la escuela termina siendo un espacio increíblemente alternativo, como una especie de pequeña burbuja
de algo que huele a calle. Hay un episodio que siempre recuerdo que era darme a veces 5 o 10 minutos para contar, relatar algún pequeño viaje que yo había hecho en la calle, pero un viaje que fuera de la cárcel parecería ridículo. Entonces decía, bueno, fui de Escobar a Mateu, que son 6 kilómetros, y muchos conocían ese viaje. Esos 6 kilómetros en la ruta 25 lo conocían muchos. Entonces yo iba relatando, bueno, pasé, ahora pusieron unos lomos de burro, entonces con atención decía, hay lomos de burro ahora ahí. Gente que a veces hacía 4 años, 6, 15 que estaban presos, iban escuchando ese relato un tanto estúpido de mi parte. Yo lo hacía con mucho afecto y no dejaba de ser, quizá siempre las tengo en mi memoria como experiencias periodísticas. O sea, contaba cómo era la calle. Y eso era siempre bien recibido. Siempre había un enorme agradecimiento por esos 5 o 6 minutos de relato de cómo era la calle, contando un poco qué era lo que veía yo, ¿no? Cómo se vestía la gente, qué era lo que estaba pasando. Porque la cárcel tiene el oficio de encerrar, de ocultar la vida real. Todo se ve a lo sumo a través de los medios de comunicación, pero es un ahogo, ¿no? Y bueno, y la escuela ofrece permanentemente entonces una mirada sobre un mundo mucho más amplio. Por eso siempre me pareció interesante también conservar el único lenguaje real, que era el que yo siempre tuve, bastante despojado también de academicismos, pero yo no he vivido en un espacio de marginalización carcelaria, y entonces la verdad que no trataba de adoptar. Sí me parecía interesante a veces poder retomar cuestiones del lenguaje carcelario que escuchaba, pero que las repetía con respeto, sabiendo que no era mi propio lenguaje, que era un lenguaje propio de los que estaban viviendo esa experiencia. Y, por ejemplo, hablar de la palabra rescatate, que es algo que ha nacido en la cárcel, que ha pasado después al lenguaje popular, y alguna vez yo analizaba en filosofía el hecho de que rescatarse era una forma de que alguien invitara a salir del abandono y ofrecer un servicio de cuidado, un cuidado de sí y de los demás, y que era una palabra interesante, que tenía una fuerte connotación política y social. Bueno, cosas de estas me parecían interesantes a veces retomar en el aula.